Buen día, jóvenes. Iniciamos el momento de la geografía, siempre dirigida por su profesor Carlos Sánchez de Perú. Esta breve exposición está dirigida para el Colegio Mayor Sistema San Marcos para los alumnos del quinto año de educación secundaria. Ya estamos en el cuarto bimestre. El tema número 4 se trata de la hidrografía. Para empezar, lo importante es tener algunos conceptos claros, porque de acuerdo a eso se puede hablar todo lo que es la hidrografía, lo que es la hidromorfometría, la hidrografía marina, la hidrología. Entonces, vamos a primero a empezar con conceptos. Por ejemplo, la hidrografía en sí. ¿Qué es la hidrografía? Recuerden, la hidrografía es una rama de la geografía que consiste en la descripción y el estudio sistemático de las aguas planetarias, especialmente de los recursos hídricos continentales. Eso es lo que engloba realmente la hidrografía. Ahora, lógicamente que la hidrografía se vincula con otras ciencias geográficas, como la geomorfología, la hidrología, la climatología, ¿cierto? Ahora, en el estudio de las aguas continentales a las que nos referimos, estamos viendo las características pues, hidrográficas importantes de los ríos. En el caso de un río hay que ver el caudal, por volumen de agua, ¿no? El régimen, si es regular, irregular, las cuencas, ¿no? La extensión de los valles que forma la vertiente en la dirección, los cauces, el lecho, la dinámica fluvial, la erosión que hace, la sedimentación fluvial o tipo de valles o pendientes que realiza, todo eso está dentro de la hidrografía. ¿De acuerdo? Entonces ya definimos la hidrografía, ahora la hidrología. Ahora, la hidrología, recuerden, también es una ciencia geográfica, pero es dedicada al estudio de la distribución y de las propiedades de las aguas en la corteza terrestre y también en la atmósfera, ¿no? Estudia la humedad del suelo, las precipitaciones y las masas glaciares, entre otras. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la hidrología. Recuerden, ¿eh? Es una ciencia geográfica dedicada al estudio de la distribución y de las propiedades de las aguas presentes en la corteza terrestre y que también que están en la atmósfera. Es decir, va a estudiar la humedad de los suelos, las precipitaciones, las masas glaciares, ¿no? En los puntos. Esa es la hidrología. Y luego tenemos la hidromorfometría. La hidromorfometría. ¿Qué viene a ser la hidromorfometría? En la que se dedica al estudio de las cuencas hidrográficas, en especial la forma, las dimensiones, la composición. De acuerdo a eso se refiere la hidromorfometría. Recuerden, hidromorfometría, en la que se dedica al estudio de las cuencas hidrográficas con respecto a su forma, a las dimensiones que tiene, a la composición, ¿no es cierto? A eso es lo que se refiere la hidromorfometría. Y luego tenemos la hidrografía marina. La hidrografía marina. Como su nombre lo dice, la hidrografía marina se dedica a la medida, a la recopilación y representación de los datos relativos al fondo de los océanos, a los mares, las corrientes, o sea, que se puedan plasmar en una carta hidrográfica. ¿De acuerdo? La hidrografía marina, entonces recuerden, se dedica a tomar las medidas, a recopilar los datos, ¿no? Relativos al fondo del océano, las, por ejemplo, las mareas altas, mareas bajas, las corrientes marinas, todo eso para plasmarlo, lo estudia para plasmarlo en una carta hidrográfica.
A eso se dedica la hidrografía marina. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, teniendo en cuenta estos 4 conceptos, ahora sí entra el caso de un río. Si nos dedicamos a esa parte de un río, definimos, ¿no? ¿Qué viene a ser un río? Un río, o también le podemos llamar flujo de agua, es una corriente natural de agua que fluye en el continente por un cauce en la superficie terrestre. Ahora, un río posee un caudal determinado, quiere decir un volumen de agua. ¿De acuerdo? Muy rara veces es constante a lo largo del año, ¿no? Por ejemplo, así como los ríos de la costa en el Perú, ¿no? Desembocan en un lago, desembocan en un mar o en otro río también, como es un afluente. Ya, esa sería la característica de un río. Ahora, aquí como ustedes ven, en la práctica podemos tomar en cuenta algunas características generales, como por ejemplo, si tomamos en cuenta su origen. El origen puede ser glaciar en las cumbres, el hielo, ahí viene el calor, se produce un deshielo, ese glaciar, esa parte de hielo, fuerte calor se va, como dicen algunos, deshielar, se va a convertir en agua y entonces como tiene unas alturas va a ir en términos populares chorreando, se va formando, se desliza, en este caso de la cima de ese glaciar y al juntarse esas aguas van tomando un curso, o sea, un camino, además un caminito entre las cordilleras. A esa parte de lo que se llama la naciente, o sea, en la naciente, el origen, algunos le llaman la cabecera del río, ¿de acuerdo? Es la naciente. Y ahí en las caídas entre las rocas, ahí se produce, por ejemplo, las cascadas. Son pendientes, cuando vienen cayendo las aguas, ahí producen cascadas. Y en ese camino, conforme van también a esa zona que ustedes ven allí, donde está aquí la flechita, toda esta zona y donde están las cascadas es lo que se conoce como el curso alto. ¿De acuerdo? El curso alto. A veces se llama curso alto. Ahí aparecen los afluentes, es decir, por otro lado también ha fluido las aguas, ha hecho su camino y al final van a llegar a uno central. De todos ellos, el mayor es el que va a seguir. El cauce mayor, los demás son afluentes, ¿de acuerdo? Conforme van bajando, llegan a un curso medio, casi medio, donde ya hay ciertas llanuras. A veces cuando se es muy llano se producen los embalses. O sea, el agua ha llegado ahí, se ha embalsado, los embalses en el curso medio, ahí se producen los embalses. Si vamos a continuar entre el curso medio, antes de llegar al curso bajo, también ya por las mismas pendientes los ríos van tomando unas curvas para irse atravesando, erosionando la cordillera, ¿no? Eh, y a veces cuando son ya llanuras, así como el caso de la selva amazónica, llanuras, se van formando los meandros. Los meandros es cuando las aguas del río se desbordan, hay lluvias, se desbordan y se salen de su curso normal. No se salen del curso, se forman los meandros. A veces, cuando se salen del curso de agua, mucha cantidad se salen, y a los costados hay pozos, hay hundimientos, hay depresiones, o sea, zonas bajas, y ahí se acumula el agua. Entonces, cerca del río se acumula el agua ahí, se ha salido el agua del río, se ha acumulado en esas zonas hundidas, ¿no? Y ahí se forman unas lagunas artificiales. A esto le llaman, por ejemplo, las cochas, lagunas artificiales. Y luego sigue el río, por ejemplo, estoy hablando ya en el curso bajo de un río. Muchos de ellos a veces desembocan de frente en el mar, trayendo una serie de rocas, piedras para formar sedimentación, pero también a veces desembocan en varios ramales, como ustedes ven acá, en una forma triangular. Varios ramales que va a desembocar. Y cuando desemboca en varios ramales, o sea, el río se abre así para llegar al mar, a esto se llama un delta. Un delta, ¿de acuerdo? Delta cuando el río desemboca en varios ramales, no un solo curso. Eso es lo fundamental, ¿no?
formado deltas. Claro, a veces hay lo contrario a un delta. Por ejemplo, si no solamente un río, sino dos ríos se unen y van a desembocar en uno solo. O sea, en vez que un río se abra en varios ramales que forman un delta, a veces dos o más ríos se unen para desembocar en un solo lugar. Entonces, a eso se llama un estuario, por ejemplo. Un estuario como Río de la Plata, ¿no? Un estuario. Entonces, ahí tenemos lo que es el curso alto, el curso medio, el curso bajo y las características de los ríos en este caso. Ahora, aparte de ver nosotros la forma de desencadenamiento, las cuencas del río, también hay que ser realistas y ver que estos ríos sufren algunas alteraciones. Por ejemplo, cuando viene la contaminación. Aquí en la gráfica ustedes pueden ver la contaminación, todo el agua pura, recuerden esa agua pura procedente a veces de las lluvias, antes de llegar al suelo, recibe su primera carga contaminante. ¿Y cuándo está eso? Cuando se disuelven sustancias como el anhídrido carbónico, el óxido de azufre, el óxido de nitrógeno, ¿no? Que las convierten ya en lluvia ácida. Ahí viene su primera contaminación. Ahora, ya en el suelo, las aguas, pues las lluvias caen en la forma en la tierra, por el subsuelo, filtraciones, se hacen filtración, o también van al río. Y cuando van al río, siguen el cauce del río, y entonces ahí vienen algunos problemas. Es decir, la contaminación, cuando pasa por las ciudades, todos los desagües, los desperdicios, la- los seres humanos, pero echamos aquí todo al río, todo se echa al río y pues se llega a contaminar, así como ustedes ven de esta forma, en la contaminación del río. En estas contaminaciones se puede decir, de acuerdo a las materias orgánicas y la forma de clasificación, se pueden llamar zona polisaprobia, así. Zona polisaprobia es la más alta contaminación. O sea, donde vivimos, ahí está en una zona polisaprobia, quiere decir que ahí es la más alta contaminación. Es una cantidad de más, gran cantidad de bacterias en este caso. Y en el punto B nos dicen zona mesosaprobia. Recuerden, mesosaprobia, cuando hay una contaminación media. O sea, las contaminaciones son partes, o sea, en forma media, parte contaminadas. Y luego tenemos la zona oligosaprobia. Oligosaprobia. Recuerden, zona oligosaprobia. El agua está en las condiciones similares al principio, antes de producirse la contaminación. Eso se llama la zona oligosaprobia. ¿De acuerdo? Ahora, en cuanto a ríos, jóvenes, hay que ver que hay ciertas características. Los ríos toman nombres por el origen, a veces por las localidades que recorren. Y aquí hay una serie de criterios. Hay casos en que los ríos, los afluentes, por ejemplo, son más extensos que el mismo río, como el caso del llamado Mississippi Missouri, ¿no? El Missouri es más extenso que el Mississippi, pero como desemboca, el Missouri llega al río principal que es el Mississippi, se denomina río Mississippi. Algunos dicen Mississippi Missouri, pero así como ellos, también hay, como repito, donde los afluentes son más extensos. En los ríos más extensos a nivel mundial tenemos el río Amazonas. Ahora, esto también, jóvenes, no es que el río haya crecido, sino es de acuerdo a cómo o de qué lugar se puede tomar la medida de la extensión de un río, no de longitud, sino de extensión. Y entonces por ejemplo, el Amazonas antes lo consideraban a partir de Nauta, que era la unión del río Marañón
con el río Ucayali en Nauta y a partir de ahí se le llama hasta ahora, se le llama río Amazonas. Pero las investigaciones, los especialistas han llegado al Perú y han visto cuál es el origen del Amazonas, que no se origina, ya se dio recorrido por Ucayali, por el río Tambo, por el río, en este caso, eh, el río Perené, el río Apurímac, y han llegado hasta Arequipa. Y entonces han visto que realmente el río Amazonas, su origen más remoto, está en Arequipa, junto al Nevado Mismi, por ejemplo. Mismi, junto al Nevado Mismi, ahí se origina como río Monigote. Bueno, hay un ejemplo, ¿no? De cómo se ha visto ya tomar una extensión del río Amazonas. Lo mismo se ha hecho con el río Nilo, ya desde el lago Victoria, de Uganda, Kenia, Tanzania. Y entonces, ahora sí, con medidas ya oficiales, en primer lugar, por extensión, a nivel mundial está el río Amazonas. Ajá, recuerden, el río Amazonas, primero en extensión a nivel mundial. En segundo lugar es el río Nilo. Y en tercer lugar el río Yamsenkiang. Ya en cuarto lugar viene el Mississippi, Missouri, es en cuarto lugar. ¿De acuerdo? Entonces, eso para tener una referencia de los ríos. Ahora, aparte del río en sí y sus afluentes, hay las cuencas. Por ejemplo, acá usted ve en el río Amazonas y en casi todo Sudamérica. Las cuencas, o sea, todos los ríos que van a desembocar al río Amazonas, una gran extensión. Ustedes pueden ver allí, por ejemplo, si vamos al Perú, van a notar ustedes en cuanto a lo que es el río, por ejemplo, Amazonas, en África, lo mismo sucede con el río Nilo. Acá, como les decía, acá tiene el río Nilo desde Uganda, Tanzania, Kenia, todo eso es el río, Tanzania, Kenia, Uganda, República del Congo, Sudán del Sur, Sudán del Norte, Egipto, todos esos hasta que desemboca en el mar Mediterráneo. Este es el río Nilo, el segundo en extensión a nivel mundial, como usted puede ver en la gráfica. Entonces, son los dos ríos de mayor importancia a nivel mundial. Luego, jóvenes, ustedes, yo les estoy enviando a su correo, en este caso, o en la plataforma también, un archivo en el que está un poco más detallado estos puntos sobre los ríos. ¿De acuerdo? Ríos de América, para ir recordando ríos más extensos de América, más extensos de África, por ejemplo, como es el Nilo, el más extenso en América del Norte, el Mississippi, Missouri, por ejemplo, el río Volga en Europa, el más extenso, en Asia, el río Yangtze-Kiang, por ejemplo, en Australia, el río Murray-Darling, en Australia, río más extenso por continentes. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, gracias por su atención. Nos estamos viendo para la próxima.